Buenas tardes, chicos, chicas. Quise filmar este video principalmente para poder continuar con lo que habíamos estado trabajando en clase, en la clase que llegamos a tener más que nada. Ustedes sabrán que el domingo el gobierno anunció que la cuarentena obligatoria y por lo tanto la suspensión de clases va a prolongarse por lo menos hasta el 12 de abril. Entonces eso significa que tenemos que empezar a pensar en un periodo un poco más largo de lo que habíamos creído antes de clases a distancia. Entonces por eso decidí filmar este video para de alguna manera poder continuar con lo que habíamos hecho en clase. O sea, una clase presencial no es lo mismo que una clase virtual. O sea, en una clase presencial uno puede explicar algunas cosas que en una clase virtual, al hacerlo por escrito, es como que tal vez se pierden. Entonces quise filmarme porque es lo más parecido que tenemos a una clase presencial, ¿no? Entonces mi intención es un poco retomar lo que habíamos estado charlando en la primera clase, en la clase del jueves, de esa primera y única semana de clases presenciales que tenemos teniendo. Lo quise, más que nada para poder no perder el hilo de los contenidos que hemos estado trabajando. Las últimas 2 semanas yo les di un material bastante sencillo para lo que es el nivel de ustedes acerca de algunas características generales de las actividades agropecuarias en la región pampeana. O sea, primero vimos un video de Canal Encuentro sobre la llanura chacopampeana como para tener una idea muy general de lo que sería el entorno natural donde se desarrolla, o sea, las características de la llanura pampeana, que es el lugar en donde tiene lugar donde ocurre la producción agropecuaria. Y el otro video era sobre la ganadería, o sea, la producción ganadera ahora, y explicaba algunas cosas como principal, algunas características de lo que sería la producción tradicional, ¿no? A campo abierto, con campo de cría, campo de invernada, y la producción ganadera nueva que empezó a surgir, que es la del feedlot. Ahora lo que me interesa es ahora trabajar algunos contenidos un poco más complejos que esto. Vamos a continuar, retomar un poquito lo que habíamos hablado antes. Hablamos en la clase de hace 2 semanas de lo que ocurrió en la década de 1990 en la Argentina con las políticas neoliberales que afectaron todas las áreas de la economía, la industria, la energía y también en la producción agropecuaria. Lo primero que tienen que tomar en cuenta es que esas políticas neoliberales que habíamos visto en clase, que implicaban una serie de decisiones que tomó el Estado, en las cuales que todas estaban orientadas a que el Estado dejase de intervenir en la economía, incluyendo a la producción agropecuaria. Esas decisiones, estas políticas que aplica el Estado, lo primero que tienen que tomar en cuenta es que no va a ser el mismo el impacto en los grandes productores que en los pequeños productores. O sea, cuando llegó la década del 90, la región pampeana se clasificaba, los productores de la región pampeana se podían dividir en 2. Pequeños y medianos productores por un lado, grandes productores por otro. Y a grandes rasgos uno podía decir que los grandes productores eran los que tenían más de 100 hectáreas. Y los pequeños y medianos productores eran los que tenían 100 hectáreas o menos, ¿no? O sea, los que tenían una extensión de tierra menor a 100 hectáreas eran pequeños productores. Los grandes productores eran los que tenían más de 100. Y quiero destacar, esto es en la región pampeana. Porque en otras partes del país, donde las propiedades agrícolas son más chiquitas, por ejemplo en Cuyo, una propiedad es, 100 hectáreas no es es una extensión muy grande como para utilizarla como medida de referencia. O sea, la mayor parte de las propiedades rurales, de las CEAPs, de las explotaciones agropecuarias, son más chiquitas, son de 5 hectáreas, 10 hectáreas y aún así dan una buena ganancia. Pero bueno, en el caso específico de la región pampeana y de los cereales y oleaginosas, 100 hectáreas es una medida muy buena, muy útil para esto. Entonces, los grandes productores salieron beneficiados por diferentes motivos. Primero que nada porque a partir de la década del 90 comienzan a incorporarse nuevas tecnologías a la producción agropecuaria que permiten incrementar la producción. Por ejemplo,
aparecen nuevos herbicidas y pesticidas. O sea, los herbicidas son los que matan a los yuyos, los pesticidas son los que matan a diferentes plagas que afectan a los cultivos. Se introduce en 1996 la soja transgénica. Ahora, esto no quiere decir, digamos, la soja transgénica fue de alguna manera la coronación de todo un proceso de mejoramiento de la soja. En realidad, ya en la década del 70 habían comenzado a utilizarse semillas híbridas de soja y de otros cultivos. Pero la hibridación no es lo mismo que las semillas transgénicas. La hibridación se consigue a través de la reproducción natural, ¿no? O sea, se cruzan dos ejemplares de una misma especie con características complementarias para que la descendencia natural tenga algunas características que se quieren preservar. O sea, que combine las características de sus dos padres, por así decirlo. En cambio, en el caso de las semillas transgénicas, lo que se hizo fue alterar el ADN de la planta de soja para crear, incorporándole ADN de otras especies para desarrollar algunas características. Entonces, en 1996 se autoriza el ingreso, el uso de semillas transgénicas de soja. Y además, a partir de la década de 1990 comienza a aparecer la siembra directa, que es un nuevo método de cultivo que después vamos a verlo un poquito más en detalle, pero que utilizado en combinación, donde se utilizan los rastrojos de la cosecha anterior como abono para la próxima cosecha. Después un poco más, lo vamos a ver más en detalle más adelante, pero esos tres nuevos elementos, o sea, soja transgénica, herbicidas y pesticidas y siembra directa, constituyen lo que se va a llamar el paquete tecnológico. Y en ese primer momento, en la década del 90, los únicos que están en condiciones de realizar la inversión necesaria para poder inmediatamente empezar a usar ese paquete tecnológico son los grandes productores. Los pequeños productores no van a tener la oportunidad en ese momento de adquirir el paquete tecnológico, y eso los va a poner en una situación de desventaja mucho mayor, porque no solamente tienen menos tierras que los grandes productores, sino que sus tierras producen menos, tienen menos productividad. Los grandes productores ya tenían más tierras que ellos y ahora esas tierras producían el doble o el triple, o sea, producían muchísimo más que antes. Entonces, esto va a provocar además que la actividad agropecuaria se vuelva increíblemente rentable en comparación con cómo era antes. Y esa rentabilidad va a hacer que aparezca un nuevo actor o unos nuevos actores, que son los pools de siembra. Los pools de siembra son grupos de capitales, de capitalistas, de empresarios, por así decirlo, que deciden invertir en la actividad agropecuaria con el mismo criterio con el cual se invertiría en la bolsa de valores, por ejemplo. O sea, se busca una rentabilidad muy grande a muy corto plazo, aprovechando que el campo, aprovechando que la producción agropecuaria es tan rentable. Estos capitales que antes estaban dedicados a otros negocios, ahora se van a volcar a la producción agropecuaria, principalmente a la agrícola, a la soja, y van a realizar inversiones a muy corto plazo. O sea, no son inversiones con la idea de establecerse. Por ejemplo, los pools de siembra no compran tierras, los pools de siembra arriendan tierras, arriendan diferentes parcelas de tierra, cuando levantan la cosecha, venden la cosecha, obtienen una ganancia muy grande. Obviamente parte de lo que ganaron lo utilizan para pagar el arriendo, o sea, el alquiler de la tierra, pero el resto se lo quedan. Y es el hecho de no ser propietarios de la tierra les permite, si lo consideran necesario, abandonar la actividad. O sea, si en un momento se dan cuenta de que la producción agropecuaria es menos rentable, lo único que tienen que hacer es cancelar el contrato de arrendamiento y dedicarse, llevarse sus ganancias y dedicarse a alguna otra cosa. Entonces, igual esto también lo vamos a profundizar más adelante, pero baste con que sepan eso, que la nueva modalidad del pool de siembra comienza a aparecer en la década del 90 y fue una señal de este incremento de la rentabilidad agropecuaria. Pero este incremento de la rentabilidad fue muy desigual. O sea, el agro se volvió más rentable, pero no para todos. Los pequeños productores estaban en desventaja en relación con los grandes productores por una serie de factores. Primero que nada, como yo ya dije,
no podían adquirir el paquete tecnológico. No podían comprar el paquete tecnológico porque en ese momento comprar semillas transgénicas era muy cara, comprar las nuevas maquinarias también era muy caro, comprar los agroquímicos, pesticidas, herbicidas también era muy caro. Además, también tienen que tomar en cuenta que los agroquímicos funcionaban de manera complementaria con las semillas transgénicas. La semilla, digamos, el caso más conocido por todos es el de la soja RR, que es la soja que empieza a aparecer a partir del 96. La soja RR es una soja que está diseñada genéticamente para resistir a el glifosato, que es el componente fundamental del Roundup, que es el producto que elabora el herbicida que elabora la empresa Monsanto. La soja RR está hecha para resistir al Roundup. Entonces, cuando vos sembrás soja RR, echás Roundup, el Roundup mata a todos los yuyos, pero la soja transgénica sigue creciendo normalmente y podés cosecharlo. Entonces, esa es la cuestión. Si vos tenés soja natural y echás Roundup en el campo, va a matar a los yuyos y a la soja. Y si vos tenés soja transgénica pero no utilizás Roundup, no te sirve de nada, porque la única utilidad de la soja transgénica, o al menos de la soja RR, es resistir al Roundup. Pero si no usas el Roundup, no te sirve la soja transgénica. Entonces, para poder utilizar el Roundup necesitas soja transgénica, para poder utilizar la soja transgénica necesitas el Roundup. Entonces, los productores se encontraron con que necesitaban adquirir el paquete tecnológico y no podían hacerlo. Entonces, ¿qué hicieron? Muchos de ellos tomaron créditos para poder hacer la inversión necesaria para poder adquirir ese paquete tecnológico. Sin embargo, casualmente, en la década del 90, los bancos comenzaron a incrementar las tasas de interés. ¿Qué quiere decir esto? Lo aclaro, seguramente muchos ya lo entiendan, pero lo voy a aclarar porque, digamos, es más... siempre hay que repasar estas cosas. ¿Por qué un banco presta plata? ¿Por qué un banco presta dinero? Para obtener una ganancia. A vos te prestan dinero y vos tenés que devolver en cuotas lo que te prestaron, pero además tenés que pagar intereses, de tal manera de que vos no, digamos, si a mí me prestan, no sé, yo hago un préstamo por 100.000 pesos, no voy a pagar 100.000 pesos de vuelta, porque entonces el que me hizo el préstamo no obtiene ninguna ganancia. Yo tengo que pagarle ese préstamo con una tasa de interés que le permite, capaz que al final, si es un préstamo más o menos generoso, capaz que yo termino devolviendo, no sé, 110.000 pesos, 120.000 pesos, ¿no? Dependiendo cuánto tarde en pagar, cuál alto sea la tasa de interés, etc. La cuestión es que en este momento los bancos comenzaron a cobrar una tasa de interés muy alta en la década del 90, y los pequeños productores que se habían endeudado para poder adquirir el paquete tecnológico, de repente se encontraron en muchos casos con que terminaban debiendo una suma de dinero mucho mayor a la que habían contraído. O sea, capaz que habían sacado un préstamo de, no sé, 100.000 pesos y terminaban debiendo 500.000 pesos o algo así, ¿no? Entonces, ese fue un factor. El otro factor fue que en la década del 90 se privatizaron las rutas. Y acá tengo que explicar un poco el contexto. Hasta la década del 90, las rutas eran del Estado. Todas las rutas eran del Estado. Y la circulación por las rutas era gratuita. No había peajes. El peaje comienza en la década del 90. Hasta la década de 1990 no había peajes en las rutas argentinas. Todos los autos circulaban libremente. Como el Estado era el dueño de las rutas, el Estado se ocupaba del mantenimiento de las rutas. En la década del 90 se privatizaron las rutas y se entregaron a diferentes empresas que empezaron a poner peajes. Y eso, obviamente, o sea, en teoría, las empresas utilizaban esa plata que recaudaban con el peaje para el mantenimiento de las rutas. En teoría. En la práctica, ninguna empresa realmente hizo nada con eso, salvo enriquecerse. Pero bueno, más allá del tema de la privatización, la consecuencia que va a tener es que se incrementan los fletes, porque al mismo tiempo, como habíamos dicho creo en la clase anterior, así como se privatizaron las rutas y empezaron a poner peajes en todas partes, los muchísimos ramales ferroviarios empezaron a cerrar. Entonces, en el transcurso de muy pocos años, para los productores que se encontraban más lejos del puerto de Buenos Aires o el puerto de Rosario o el puerto de Bahía Blanca, la única opción para transportar su cosecha hacia los puertos de exportación era a través del camión y por el transporte automotor. No tenían trenes y además el transporte automotor se ha vuelto mucho más caro por el incremento de los fletes. Entonces, los grandes productores no tuvieron ningún inconveniente, tenían espalda para
soportar este gasto que se había incrementado, pero los pequeños productores se encontraron con que los fletes se empezaron a convertir en un gasto casi impagable. Entonces, como consecuencia de todo esto, o sea, este proceso se va a ir dando a lo largo de un periodo bastante largo, más o menos en realidad desde fines de los años 80 hasta comienzos de la década del 2000. Como consecuencia van a darse dos procesos en todo lo que sería el sistema agropecuario y agroindustrial: la concentración y la extranjerización. La concentración significa que, digamos, a medida que los pequeños productores terminaban perdiendo sus campos, les remataban los campos o los vendían porque se daban cuenta de que la actividad ya no era rentable, la tierra comenzó a concentrarse cada vez en menos manos. O sea, había cada vez menos productores para extensiones cada vez mayores de tierra a medida que ellos iban comprando tierras de los que se habían ido. Y al mismo tiempo, y esto se vio más que nada en lo que sería el sistema, en lo que sería la agroindustria, se da una extranjerización. O sea, los capitales extranjeros comienzan a adueñarse de la actividad agroindustrial. O sea, comienzan a llegar empresas extranjeras o transnacionales que van comprando las principales empresas agroindustriales que antes, hasta ese momento, habían estado dedicándose a eso. Esto también va a pasar en la industria. Después, cuando veamos industria, vamos a ver que ocurrió lo mismo también. Otra cosa que va a empezar a ocurrir es lo que sería la primarización de las exportaciones. Esto significa lo siguiente. Por un lado, en la década del 90 el volumen de exportaciones de la Argentina aumentó. O sea, se exportaba cada vez más. Si uno va midiendo la cantidad de exportaciones que había a fines de los 80 y la que había a fines de los 90, era mucho mayor las exportaciones. Pero esas exportaciones se primarizaron. Esto significa que ustedes, hay que repasar, digamos, ¿qué significa actividad primaria, secundaria y terciaria? Actividad primaria es la producción agropecuaria, la minería, la pesca, la actividad maderera, etcétera, todo lo que implique extraer un recurso de la naturaleza. La actividad secundaria es la industria y la actividad terciaria son el comercio y los servicios. Entonces, bienes primarios son los bienes que salen de la actividad agropecuaria, bienes secundarios son los bienes industriales. En la década del 90 estas exportaciones aumentan en volumen y se primarizan. Esto significa se exporta cada vez más y se exporta cada vez, y de ese aumento de las exportaciones la mayor parte son bienes primarios. O sea, se exporta cada vez más productos agropecuarios. Así que bueno, vamos a hacer una pausa acá.